Ya sabéis que las protagonistas de este canal son las Dreamcatcher, pero siempre está bien hablar de otras bandas tanto de Corea como de otros países, así que voy a comenzar a hacer vídeos también dedicados a bandas de Japón, incluso de fuera de Corea y Japón. Hoy voy a comenzar con una banda que me resulta súper interesante y es Hagane. Para comenzar a hablar de esta banda, creo que es mejor ir introduciendo poco a poco a sus componentes. Vamos a comenzar por Yuna. No sé si conocéis a Yuna, se ha hecho bastante popular en YouTube porque desde hace unos años, bueno, ya toca la batería y se ha dedicado a ir subiendo vídeos en los que tocan versiones y la verdad es que tiene un estilo, como podéis comprobar, pues muy llamativo. La chica es muy apasionada, tiene varios vídeos que se han hecho muy conocidos, pero por encima de todos está esta versión del Through the Fire and Flames de Dragon Force, que se publicó hace 4 años y tiene ya casi 6 millones de visitas. Pero tiene muchos más, con todo tipo de canciones de Yngwie Malmsteen, Baby Metal, etcétera. A mí una de las que más me gustan es esta versión del I Was Born to Love You de Queen. Vale la pena verla porque realmente es un espectáculo. La verdad es que es maravillosa y además es uno de esos músicos que realmente, más allá de que lo hagan mejor o peor técnicamente, de algún modo nos recuerdan de qué va todo esto de la música. Ya lo comenté en aquel vídeo que hice sobre el K-pop y el hard rock y tal, de que lo importante a fin de cuentas es conectar psicológicamente con la otra persona, ¿no? Y esto es un poco lo que pasa con Yuna. No se trata tanto de que lo haga bien profesionalmente, sino de que tú la ves disfrutar y es que ya tú también disfrutas. Da igual la canción que toque, da igual todo, es solamente conectar con ella. Yo la compararía con el guitarrista Angus Young. Angus Young es en la guitarra algo parecido a lo que Yuna es en la batería. Es uno de esos guitarristas que no es que sea el mejor guitarrista del mundo, aunque es bueno, pero la gracia de Angus Young es que siempre cuando alguien lo veía por primera vez, siempre escuchaba ese mismo comentario. Decían, ostras, este tío es la leche. ¿Por qué? Porque lo veían con su traje de colegial dando saltos y claro, la gente se emocionaba al ver cómo se tomaba en serio lo que estaba haciendo y con Yuna pasa un poco lo mismo. De hecho, cuando escucho esa versión de Queen, una de las cosas que pienso es que probablemente a alguien como Freddie Mercury le habría encantado poder cantar esta canción con Yuna. De todos los comentarios que le han dejado en sus vídeos alabándola, hay uno que me gusta mucho y es alguien que dijo que Yuna hace con la batería lo que todos nosotros cuando éramos niños y vimos por primera vez una batería pensamos que era tocar la batería y es que realmente es así. Quizás por eso todos conectamos tanto con ella. Evidentemente una batería como esta no podía dejar de estar en una banda, por eso al cabo de un tiempo se unió a la Girls Rock Band Kakumei, un trío de música que no ha llegado a ser muy conocido y que luego tras la marcha de Yuna se convertirían en una banda llamada Trident. Vamos a dejar a Yuna un momento y vamos a fijarnos en una guitarrista súper virtuosa llamada Sakura Yoshida, que también por aquel entonces publicaba vídeos en YouTube tocando versiones de otras bandas. Sakura publicó muchos vídeos de diferentes bandas, pero seguramente el que causó más impresión fue esta versión de Impellitteri, donde despliega todo su virtuosismo. Lógicamente, una bestia de la guitarra como esta no podía estar sin banda, así que en 2018 ella y otras 4 chicas formaron una banda de heavy metal llamada Hagane, que en japonés significa acero.
Sin embargo, Hagane es una banda que cuando yo veo sus vídeos, pues me da un poco la impresión de que no le ponían demasiada pasión, o por lo menos no lo mostraban demasiado, y nunca acabaron de crear un gran impacto entre la gente y nunca acabaron de despegar. Así que al final, a principios de 2023, varias de las chicas dejaron la banda y la bajista Sayaka se quedó sola con, evidentemente, la guitarrista Sakura. Así que les tocó buscar nuevas componentes para la banda. ¿Y a quién buscaron como batería? Pues adivinad, a Yuna. Evidentemente, con la incorporación de Yuna, el carácter de la banda iba a cambiar radicalmente, porque a Yuna, si hay algo que le sobra, es pasión. Ahora solamente faltaba buscar una cantante que estuviera a la altura. ¿Podrían encontrar una cantante que estuviera a la altura de Yuna y crear así una nueva formación impactante para el público? Pues vaya si la encontraron. Nagi es una cantante increíble, no solo tiene una buena técnica y una voz muy bonita, sino que realmente se nota que ama lo que hace. Hay cantantes que tienen buena técnica, pero no transmiten mucha emoción. Hay dos que transmiten mucha emoción, pero les falta técnica. Nagi es una de esas pocas cantantes que canta fantásticamente y además se nota que canta desde el corazón. Y realmente se nota en todo lo que hace. Ahora con la incorporación de Nagi, todo queda muy equilibrado. Tenemos la profesionalidad de Sayaka, el virtuosismo de Sakura, la emoción de Yuna y por supuesto también el sentimiento y el liderazgo de Nagi. Realmente la diferencia con las antiguas Hagane es abismal. No hay más que ver la sonrisa de Sayaka, incluso una bajista como ella, que normalmente está bastante seria, muy dedicada a lo suyo, pues fijaos lo bien que se lo pasa ahora con sus compañeras. Y a Sakura se la ve muchísimo más suelta. Yo creo que a Sakura le viene mucho mejor ser la única guitarrista de la banda que no tener que acoplarse con la otra guitarrista y adaptarse a lo que quieren hacer las demás chicas de la banda. Creo que aquí, llevando más el liderazgo y haciendo un poco lo que quiere, se la ve mucho más suelta y mucho más alegre. Realmente ahora Hagane es un auténtico cuarteto ganador que tiene todo el futuro por delante si lo hacen bien. Ya este año han sacado su primer EP, Life Goes On, que os recomiendo muchísimo. Ya comentaré en algún vídeo alguna canción de este mini álbum. Para mí son la banda más prometedora de Japón ahora mismo, tienen un potencial increíble. La presencia de Yuna ya de por sí indudablemente atrae a un montón de gente que ya la conocía de antes y cuando le unes una virtuosa como Sakura y alguien como Nagi, son una banda que prácticamente no tiene ningún límite por delante. La única cosa que quizás yo cambiaría si fuera ellas, o añadiría más bien, es que lo que hacen está súper bien, me encantan las canciones de este mini álbum, pero quizás es un poco el típico heavy metal de toda la vida y eso es algo que tiene un público un poco reducido. Si eres el típico fan del heavy, pues seguramente te encantará, pero quizás hoy en día, para destacar, hace falta darle un pequeño toque un poco más innovador, seguir haciendo heavy metal si es lo que te gusta, pero hacer algo que haga que destaques un poco más. Pero aparte de eso, son maravillosas y creo que en los próximos años, si no se tuerce nada, van a ser, no sé si la más importante, pero seguramente una de las bandas más destacables de Japón.